Este amiguito de aquí eres tú. Déjame adivinar. Has mirado mucho anime, has leído mangas, te conoces la cultura japonesa y ahora has decidido estudiar japonés. Entonces te preguntas, ¿cómo debería estudiar japonés? Así que buscas en internet y lo primero que encuentras es que tienes que estudiar hiragana y katakana. Entonces eso es lo que haces, estudias hiragana y katakana. Muy bien, te sabes hiragana y katakana. Bueno, idealmente lo que tienes que hacer es practicar lo que sería el japonés básico. Y claro, esto es como en todos los idiomas. Si tú quieres empezar a entender japonés o quisieras empezar a entender, por ejemplo, inglés, claramente vas a empezar por vocabulario básico, gramática básica. Hasta aquí, por ejemplo, kanjis básicos también te servirían. Así que en este caso deberías apuntar al nivel principiante de japonés. ¿Cuál sería el nivel principiante de japonés? Este sería el nivel N5 de los exámenes JLPT, que básicamente el N5 es el más fácil y el N1 es el más difícil. Aquí verás cosas como gramática, cosas como tiempos verbales, partículas, adjetivos, vocabulario, como los días de la semana, los números, o kanjis básicos, como el kanji del sol o el kanji que se usan en los días. Los kanjis básicos son unos 80, que no son muy difíciles de aprender. Entonces la pregunta es, luego de esto, ¿qué? ¿Qué haces luego de esto? ¿Continúas con los exámenes? ¿Aprendes a hablar? ¿Aprendes a escribir? ¿Qué deberías hacer? Para eso quiero que te hagas la siguiente pregunta. Bueno, es una pregunta que a algunos les parecerá rara, porque al final han decidido estudiar japonés, han empezado a estudiar cosas fáciles y luego preguntarse, bueno, pero ¿por qué estoy estudiando esto? A esta pregunta hay varias respuestas, aunque no son las únicas. Tenemos a las personas que les gusta estudiar, simplemente por el hecho de estudiar. Ha aprendido a estudiar en el colegio, en la universidad, y le gusta el hecho de estudiar, rendir exámenes y sentir su progreso. Luego tenemos a las personas que quieren entender el contenido que consumen. Por ejemplo, has mirado mucho anime y dices, que esto está en japonés, pero ya no quiero mirar los subtítulos, quiero entenderlo. O por ejemplo, te gusta leer manga y dices, que esto en verdad, el idioma original es japonés, quiero entenderlo. Y luego tenemos un último caso, que no es del todo común, pero hay gente que está en esta situación, que básicamente necesita hablar japonés. La mayoría de las personas que estudian japonés lo hacen porque quieren, porque les interesa la cultura o les interesa el contenido que consumen. Pero hay gente que necesitará estudiar japonés por trabajo, o porque tienen una pareja que habla japonés, o porque se van a vivir a Japón y necesitan entenderlo y comunicarse. ¿Y por qué quiero que te hagas esta pregunta? Es porque en base a esto vas a elegir qué camino seguir en los estudios del japonés. Por ejemplo, si a ti te gusta estudiar, ¿cómo es el ciclo del estudio? El estudio normalmente lo que haces es cuando uno está acostumbrado a las academias o al colegio, normalmente cómo funciona el estudio. El estudio es estudias por tu cuenta y luego tienes un examen. El examen es una forma de mostrar que sabes y este resultado te sirve a ti y le sirve a otras personas para saber qué nivel tienes.
Normalmente en este tipo de estudio lo que haría sería seguir los exámenes JLPT, que básicamente comienzas por el N5 y vas bajando hasta el N1. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esta forma de estudio? Es que básicamente tú estudias para los exámenes. Entonces, el material de estudio que utilices tendrá que estar relacionado con esto. Entonces, por ejemplo, si te estás preparando para el N5, claramente vas a estudiar gramática, vocabulario y todo lo que entre en este examen. ¿Qué es lo bueno de este método? Que avanzas rápido. O sea, al concentrarte en un tipo de examen, avanzarás por los estudios hasta llegar al N1. Lo malo, que al concentrarte en cada examen, posiblemente vas perdiendo el conocimiento que has adherido en el anterior. ¿Nunca te ha pasado que has estudiado para un examen en el colegio o en la universidad y una vez lo rindes te olvidas de todo el contenido? Pues más o menos eso. En el segundo caso tenemos que quieres poder entender. Normalmente esto se divide en dos categorías. Esta categoría son leer y escuchar. Entonces normalmente o te enfocas en lo que es la lectura, como leer las palabras con los kanjis. Los kanjis son muy importantes en este sector. Y luego tienes escuchar, que no necesitas saber leer para escuchar. Tú puedes simplemente ver anime, por ejemplo, sin subtítulos y entender lo que dicen, pero no tener idea de cómo se escribe todo lo que están diciendo. ¿Qué hacer si estás en este caso, que simplemente quieres entender? Que tu objetivo no es llegar al N1 lo más rápido posible. Tu objetivo es buscar contenido en el que entiendas la mayoría de las palabras, frases y expresiones y que haya una parte que no entiendas. Esto es normal. Pero tú tienes que poder entender, al menos por contexto, como decía, al menos por contexto, tienes que poder entender lo que estás consumiendo. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es leer, los mangas serían una buena opción, porque los mangas tienen dibujos. Entonces a lo mejor hay palabras que no sabes, pero con los dibujos te puedes hacer una idea de lo que están diciendo. ¿Que quieres leer o escuchar algo más complicado de tu nivel? Pues tendrás que volver al punto 1 y estudiar un poco. No para rendir exámenes, pero necesitas estudiar. Bueno, el último caso es que necesitas comunicarte. Esto puede ser por estos casos, aunque no son los únicos. Entonces, alguno de estos puede ser tu caso. Si necesitas comunicarte, normalmente hay dos opciones. Te comunicas escribiendo, por mensajes, por mail o hablando, conversaciones diarias. Aquí si no sabes ni escribir ni hablar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero escribir, luego hablar. ¿Por qué eso? Porque cuando escribes tienes más tiempo para pensar que en una conversación normal. Esto normalmente, si tienes a alguien con quien hablar o escribir en japonés, pues será mucho más fácil. Puede corregirte tus errores, te puede dar temas de conversación. Que no tienes a nadie. Puedes utilizar el ChatGPT, aunque cuidado con esto. Cuidado con esto, que ChatGPT puede cometer errores. Aunque personalmente yo lo utilizo y es una manera fácil de intentar escribir con alguien. ¿Que necesitas comunicarte urgentemente? ¿Tienes un viaje de negocios o algo en lo que tienes que aprender muy rápido a comunicarte en japonés? Tendrás que recurrir a frases hechas.
Existen diccionarios que utilizan, por ejemplo, los turistas, que te da frases hechas en base a el contexto en el que te encuentras. Por ejemplo, cuando estés en un restaurante sabrás qué frases decir. Si tienes que preguntar cómo llegar a un sitio o a otro en tren, por ejemplo, también habrá frases hechas de esto. ¿A qué quiero llegar con todo este rollo de los 3 tipos de estudios? Es que básicamente esto se divide en 3 áreas. Estas 3 áreas son las que vimos antes. Tú podrías enfocarte solo en estudiar, en los exámenes, por ejemplo. Enfocarte en entender. O enfocarte en hablar. Entonces, imagínate que solo quieres los exámenes. Pues estudias y ya está. ¿Que quieres consumir contenido? Tendrás que hacer ambas cosas. Para entender, necesitas estudiar. Y mientras entiendes lo que practicas, es una forma de estudiar. Si necesitas hablar, claramente también necesitarás estudiar. Pero al punto que quiero llegar aquí es que, para entender, no necesitas hablar. Y para hablar, bueno, necesitarás entender a la persona con la que hablas. Por lo que esto es un poco más importante. El objetivo es entender. Deberías priorizar esta parte. Y ya luego, cuando tengas a alguien con quien hablar, practicas esta parte. Uno normalmente asocia estudiar un idioma con ser un experto en el idioma. Por ejemplo, cuando estudias inglés, normalmente uno quiere ser el máster del inglés. ¿Por qué? Porque saber inglés te da posibilidades para conseguir mejor trabajo, irte a vivir afuera. Pero estudiar japonés normalmente uno lo hace por gusto y normalmente no tiene con quién comunicarse. Entonces, si este es tu caso, no te mates en intentar hablarlo. Pero si luego en algún momento dices, ok, que ya entiendo, ya he estudiado bastante, ahí puedes decir, ok, voy a intentar hablar, voy a intentar escribir y voy a intentar mejorar mi forma de comunicarme. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿qué opinas de este tema? ¿Crees que esto es lo correcto? ¿O crees que deberías darle mucha más importancia a hablar que al resto? Me gustaría saber tu opinión. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.